Pues me gustaría hablar, ¿verdad?, un poco de nuestra confianza, que tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Y me gustaría leer ahí en Nahum 1:7. Santo es el Señor. Capítulo 1, verso 7. Cuando lo tenga, dice amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: el Señor es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían. Confiamos en el Señor, amén. Así es que el Señor dice que conoce a los que en Él confían, amén. Vamos a hacer una pequeña oración, amén. Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, por tu grande amor, Señor, tu grande misericordia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos este día estar aquí reunidos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos trajiste con bien, Padre Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, nos toque, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial. Que sea tu palabra, mi Señor, la que se mueva, Señor, y no mi palabra, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, el que traiga, Señor, ese alivio, Señor, esa nos fortalezca, Padre Celestial, nuestro espíritu, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial. Sí, Señor, que las palabras, Señor, toquen, Señor, primeramente, Señor, mi vida, Padre Celestial, y a cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pido, Señor, todo, Señor, en tu precioso nombre de Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Este tema, ¿verdad, hermano? Es a lo mejor, yo creo que todos sabemos y todos tenemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es muy bonito, hermano, cuando nosotros alcanzamos a ver y alcanzamos a conocer, ¿verdad?, hasta dónde, ¿verdad?, aquellos hombres, porque vamos a leer, ¿verdad?, ejemplos, y hasta dónde estaba la confianza en Dios. Y esto nos va a servir a nosotros, hermano, para nosotros también, ¿verdad?, pues tener esa confianza en Dios, esa verdadera confianza, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues yo confío en Dios y yo confío que todo va a salir bien, pero hay alguna, en cierta forma hay una angustia, ¿verdad? Tenemos esa angustia de que a lo mejor no hay esa seguridad, ¿verdad? No hay esa, sentimos aquella duda, ¿verdad? O no sé. Entonces vamos a ver, ¿verdad, hermano? Ahí desde un principio, ¿verdad? Siempre ha habido hombres que han confiado en el Señor. Y vamos al libro de Génesis. Vamos a ir de Génesis a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De personajes de la Biblia que confiaron en el Señor, ¿verdad? Y el Señor siempre suplió, ¿verdad?, la necesidad. Y vamos ahí en Génesis 22. Son porciones, hermano, que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Pero que nos sirven, hermano, para tener esa fortaleza, amén. Y nos sirve, hermano, para que cuando nosotros estamos pasando, ¿verdad?, por situaciones difíciles, pues podamos nosotros verdaderamente, ¿verdad?, confiar en el Señor. Y ahí en Génesis 22 vamos a leer desde el verso 1, y es aquí precisamente cuando el Señor, ¿verdad?, le pide a Abraham, ¿verdad?, que le sacrifique a su hijo. Amén. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así en el nombre de Jesucristo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a hacer una pausa ahí. Mire, hermano, el Señor, ¿verdad?, yo creo que todos conocemos que le hizo una promesa a Abraham y que le dijo que él iba a ser el padre, ¿verdad?, de muchas naciones, ¿verdad?, que sus hijos, su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿verdad?, como la arena del mar. Entonces, yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, que Abraham ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos? ¿Verdad? 99 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía Sara? ¿Verdad? Entonces, imagínense, hermano, que ya a la vejez,
que cuando el ángel del ángel de Dios se le apareció, ¿verdad? Se le apareció ahí a Abraham y le dijo, ¿verdad? Que fue con él y le dijo, tu esposa, ¿verdad? Va a tener un hijo. Y la esposa escuchó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo la esposa? Le dio risa, ¿verdad? Porque, ¿qué dijo ella? Ya a mi edad, ¿y a poco voy a tener un hijo? Y le dio risa, ¿verdad? Entonces, pasó el tiempo, dice, ¿verdad? Dice esa escritura que pasó el tiempo y dio a luz, ¿verdad? Sara un hijo. Y entonces, hermano, llega en un sueño, ¿verdad? Le habla el Señor a Abraham y le dice, sacrifícame tu hijo. Imagínese, hermano, que a usted o a mí el Señor nos pida algo así. ¿Qué podríamos pasar? ¿O qué podríamos hacer? ¿Qué haríamos? A lo mejor lo primero que era dudar y decir y reclamarle al Señor, ¿verdad? Y decirle, oye Señor, pues si tú prometiste que iba a ser padre de descendencia como la arena del mar, pero pues ahora me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo. Y a mi esposa si cuando se embarazó era grande, imagínense ahora. Pero entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice, vamos a seguir en el verso 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Desde ahí, hermano, nosotros empezamos a ver, ¿verdad? La confianza de Abraham, porque Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, imagínese, si él no estuviera confiante en Dios, pues él le hubiera dicho, bueno, ahorita vengo. Era lo primero, ¿verdad? Que él podía haber dicho, ahorita vengo. Pero vamos viendo, en el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice, entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se fija, hermano? Abraham, desde un principio, él iba confiando que el Señor iba a proveer ese sacrificio. Él no iba triste, hermano. Él iba confiando. De esa misma forma, hermano, nosotros, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor. Muchas veces pasamos dificultades, hermano, cosas que a lo mejor, imagínense, en la dificultad que estaba Abraham, de ahí iba a ir a ofrecer en sacrificio a su hijo, su único hijo. Pero él iba confiado que el Señor iba a hacer la obra, que él iba a proveer del holocausto. Y es cuando nosotros, hermano, de esa manera, nosotros debemos, ¿verdad?, tomar esos ejemplos para nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, estamos pasando, ¿verdad?, dificultades. Yo creo que todos pasamos por dificultades. ¿Quién no pasa por dificultades?
Yo creo que todos, pero es ahí cuando entra, ¿verdad? Es esa nuestra confianza en Dios, que Él, hermano, va a proveer, ¿verdad? Todo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pasado situaciones? Yo he dado testimonio, hermano, de situaciones donde a lo mejor me llega el recibo de la luz y me llegó el recibo de esto y tengo que pagar esto y ¿de dónde vas a sacar? Dice uno, ¿de dónde voy a sacar yo para hacer todo? Pero entonces empieza la confianza y dice uno, el Señor va a proveer. Y cuando llega el tiempo, hermano, de que usted tiene que ir a pagar o tiene que hacer, no sabe cómo, pero ya salió del problema. Lo hemos vivido, hermano. Y eso, hermano, en esos pequeños detalles es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, entender y ver la grandeza de Dios y lo importante de nuestra confianza en el Señor. En la enfermedad, en cualquier cosa, hermano, el Señor siempre tiene un propósito. Yo creo que conocemos, ¿verdad?, la situación de Job, ¿verdad? Que el Señor tenía un propósito. Y ese propósito, y era un propósito, hermano. Yo creo que hemos leído también esa porción, ¿verdad? Era demostrarle el Señor al enemigo que a pesar de todo lo que estaba pasando Job, él no dudó de Dios. Él siempre confió en el Señor. Porque cuando su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo él? ¿A poco nomás vamos a recibir cosas buenas de Dios? Porque esas cosas, hermano, nos ayudan, hermano. No que Dios quiera verlo sufrir. Dios no lo quiere ver sufrir. Pero son las pruebas las que para nosotros aprender a confiar en Dios. El Señor de una, de otra manera, ¿verdad? Él mueve su mano, hermano. ¿Qué pasó con Job, verdad? Dice que cuando fueron, fíjese, todavía vamos a decirlo de una forma irónica, ¿verdad? Cuando fueron aquellos hombres con Job y en vez de, a lo mejor de consolarlo, le empezaron a decir que por tu culpa, por esto, porque tú eres cabezón, yo no sé, que de tantas cosas, vemos lo que dice, pero ¿qué tantas cosas más le han de haber dicho? ¿Y cómo fue que para que el Señor sanara a Job? Lo que hizo Job fue él orar por aquellos, ¿verdad? No ellos oraron por Job, porque el propósito era otro, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Dice que le multiplicó lo que tenía, lo doble de lo que tenía. Y dice que porque él perdió hasta sus hijos, y dice que cuando le nacieron sus otros hijos, dice que eran los más hermosos que había, ¿no? Entonces el Señor es bueno, hermano. Todo lo que los problemas que tenemos, el Señor siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar esperando, ¿verdad? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Pero nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de eso. ¿Cuánto vamos a Daniel 3? Otro ejemplo. Verso 17. Yo creo también ¿cuántos conocemos esta parte de Daniel, verdad? De cuando aquellos tres jóvenes, era Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Nabucodonosor dijo, mandó a hacer una estatua, ¿verdad? Y dijo que tenían todos que arrodillarse a esa estatua. Y vamos a leer ahí en el verso 17. Vamos a leer desde el 15. Dice, ahora pues, porque vemos, ¿verdad?, que no se inclinaron. Yo creo recordamos, ¿verdad?, que estos jóvenes no se inclinaron. Y entonces Nabucodonosor, ¿verdad?, desde el 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, fíjese, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y luego dice el 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego dice el 18, fíjese el 18, dice: y si no, sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Fíjese, vamos viendo, ¿verdad?, la confianza que tenía Sadrac, Mesac y Abednego. Y él decía, ¿verdad? Decía, nuestro Dios, dice aquí, nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ellos tenían esa confianza. Pero fíjese, hermano, en el 18 algo irónico, ¿verdad? Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces dice el verso 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Voy a hacer una pausa ahí. Fue tanto el enojo, ¿verdad? Porque ellos tenían una confianza, ¿verdad? Tenían su confianza en Dios. Ahora, mi pregunta: ¿el Señor los libró del horno de fuego? No los libró. Pero porque el Señor tenía un propósito. Y eso es lo que nosotros debemos de entender siempre, ¿verdad? Que cuando nos pasan circunstancias, debemos de entender o de aprender de que el Señor tiene un propósito en todas las cosas, aunque se le haga difícil. Porque imagínense, qué difícil, ¿verdad? A veces soportar una enfermedad, soportar una necesidad. ¿Cuántos hemos estado enfermos por muchos años, con enfermedades que tal vez tristes, desesperantes, pero no sabemos el Señor qué propósito tiene? El Señor tiene un propósito en todas las cosas, y eso es algo que tenemos que nosotros tener, esa confianza en el Señor, porque estos jóvenes tenían la confianza que el Señor los iba a librar. Pero yo decía, y si no, ellos tenían una confianza de todos modos, porque ellos creían, ¿verdad?, en Dios. Y dice el verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. No fueron librados del horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del fuego, del horno de fuego ardiendo. Y luego lo más hermoso, hermano, es aquí de empieza, ¿verdad? Dice: entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué pasó, hermano? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron
de en medio del fuego. El Señor tenía un propósito. Ellos fueron echados a ese horno de fuego. No los salvó el Señor de que los echaran, pero el Señor estuvo con ellos allá adentro. Y dice que había alguien, porque aquel rey Nabucodonosor veía a alguien, a una cuarta persona, ¿verdad? Ahí que decía, bueno, si se echaron 3, ¿por qué hay 4? Y si los echaron amarrados, atados, ¿por qué andan caminando? Y ese otro, imagínese, dentro de la lumbre. ¿Usted ha visto algún video, hasta en las películas, ¿verdad? Cuando alguien se quema, ¿qué es lo que hace, hermano? A gritar, ¿verdad? Y andar como loco allá adentro. Pero dice que estos andaban ahí caminando en el fuego. Y no fueron librados de ese castigo. Ellos los echaron ahí, pero el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Y sigue diciendo, hermano, dice que entonces Nabucodonosor se levantó, se acercó a la puerta del horno y fueron de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y luego dice, ni aún el cabello de sus cabellas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es el poder de Dios, hermano. Hemos visto el poder de Dios cuando haya habido personas que han estado enfermas, hermano, y que son sanadas y no les queda ni siquiera un rastro de algo de lo que estuvieron pasando. Ese es el poder de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que confiar. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos, ¿verdad? Que a pesar de lo que ya vimos, imagínense la preocupación, imagínense si hablamos de estrés. Imagínense el estrés que tenía Abraham de él llevar a su hijo a un lado, irlo a degollar, porque él iba a degollar, lo iba a sacrificar, y yo creo que saben cómo se sacrifica un cordero, ¿verdad? Imagínense si lo vemos del lado del estrés. ¿Cómo cree que si no hubiera confiado Abraham en el Señor? El estrés que iba a llevar él ahí, de él, y luego todavía que el hijo le pregunta: oye, papá, pues aquí llevamos todo, y luego ¿qué? Imagínense qué sentiría como humano, qué sentiría. Como a uno ve el nudo en la garganta. Y dice que dijo: el Señor va a proveer. Él llevaba la confianza, hermano. Así igual a estos jóvenes, ¿verdad? Igual, hermano, con la confianza de que el Señor, ¿verdad?, los iba a librar. Ellos estaban seguros. Ellos tenían la confianza en Dios. Ellos no dijeron: bueno, pues bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Pues nosotros creemos que Dios tiene poder, pero pues no sé, ¿verdad? A lo mejor no se acuerda de mí. A lo mejor pues algo traigo ahí que a lo mejor no estoy bien. No, ellos confiaban en el Señor. Ellos tenían la confianza de que el Señor los iba a librar. Así, de esa manera, hermano, nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor, aunque se nos haga imposible. Porque imagínense, hermano, igual de la misma manera, la confianza que tenían estos jóvenes, y que el rey dice que mandó calentar 7 veces más el horno todavía. O sea, dijera, bueno, es un horno, le echan la lumbre, pues como quiera me voy acá a la esquinita donde no hay lumbre, ¿verdad? A lo mejor, no sé. Pero era tanto el coraje y la maldad que mandó calentar 7 veces, que hasta las mismas personas que echaron a estos varones al fuego se quemaron. Imagínense el poder de esas llamas. Pero fíjese, si ese poder de las llamas
Imagínense el poder de Dios, que ni siquiera a ellos ni siquiera olían a quemado. Sí le ha tocado, hermano, pararse en el calentón, aunque sea de gas o lo que sea, o eléctrico, ¿verdad? Y se queda un ratito así, y luego que huele así, ¿verdad? La ropa, a un olorcito, ¿verdad? Que ni siquiera se le prendió, ni siquiera estaba en la lumbre, nomás el calor fuerte. Y empieza a oler, ¿verdad? Sí se ha fijado ese olor, ¿verdad? A quemado o a caliente, que dice, huele así como caliente, ¿verdad? Dice que ellos fueron aventados al fuego y ni siquiera un olor, ni siquiera un cabello, ¿verdad? De ellos fue consumido. Ese es el poder de Dios, es al que nosotros confiamos, es el Dios, ¿verdad? Que está del lado de nosotros. ¿Cuántos hemos cantado el poderoso está del lado de nosotros? Pero a veces cantamos, hermano, pero como que no estamos tan convencidos. Y es difícil, hermano, tal vez como ser humano, ¿verdad? Se siente uno, pues tal vez difícil. Aquella dice, híjole, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a salir de este problema? Dice que para el Señor no hay nada imposible. Dice que lo que para los hombres, ¿verdad?, es imposible, para el Señor todo es posible. Y esa es la confianza, hermano, que nosotros tenemos. Vamos adelantito ahí, 3 capítulos más adelante, en Daniel 6. De la misma manera, son hermano, porciones que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Todos los hemos escuchado de una u otra forma, desde que estábamos niños, aquellos que iban a la escuelita, ¿verdad? Y que les daban vamos a la historia de Daniel, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, la historia de David y Goliat, la historia de Elías y los profetas de Baal. Capítulo 6. También igual yo creo todos recordamos, ¿verdad? De aquellos también gobernantes que le tenían envidia a Daniel. Y como sabían que Daniel era un hombre de oración, dice que él todos los días de la mañana, 3 veces al día, dice que 3 veces al día él se ponía a orar. Dice que él abría las ventanas, ¿verdad? Y se ponía a orar. Ahí todos lo veían, ¿verdad? Pasaban y, mira, Daniel ahí está orando. Verso 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerró las ventanas y se escondió debajo de la… no, ¿verdad? Se me hace que… espérame, es otra versión. Dice el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego de chismosos, luego dice, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, porque él sabía, hermano, que él era inocente, ¿verdad? Porque él vio la maldad, ¿verdad? De estas gobernadores, ¿verdad? Pero era un edicto meda y persa
que ese no se puede, que no se puede echar para atrás, ¿verdad? Y dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y luego qué, hermano? ¿El Señor lo libró del foso de los leones? Tampoco, ¿verdad? Dice, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Una pregunta, ¿verdad? Y luego dijo Daniel, dice, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué, hermano? Había confiado en su Dios. ¿Se fija la grandeza de Dios, hermano? Él, imagínese, si como humano, que ¿a cuántos los ha correteado un perro, hermano? ¿Eh? Hasta un chihuahuita. ¿A cuántos a alguien ha correteado un perro? ¿Lo ha correteado? ¿Qué se siente? ¿Verdad? ¿Qué se siente? Imagínense que lo echan a un foso de los leones, hambrientos, porque esa era la idea, ¿verdad? Tenían a los leones hambrientos para que cuando echaran a alguien, pues rápido, ¿verdad?, los devorara. Y así, hermano, muchas veces nuestros problemas, ¿verdad?, así son. Nos quieren, ¿verdad? Nos quieren devorar. Pero entonces, hermano, usted empieza a confiar en el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, lo ve. Cuando dice que el Señor dice que Él no, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, cuando usted, hermano, con esa confianza, ¿verdad?, con ese quebrantamiento, le pide al Señor, y usted confía verdaderamente en Él, el Señor, ¿verdad?, va a hacer la obra. El Señor siempre tiene un propósito en todas las cosas. Podemos ver, hermano, hombres que confiaban en Dios. Yo creo, recordamos a David y a Goliat. Imagínese, hermano, a David, un jovencito, dice que era así bonito, ¿verdad?, un muchachito, y qué posibilidades o qué probabilidades había que le ganara a él a Goliat. ¿Qué probabilidades había? Ninguna, ¿verdad? Él era pastor de ovejas, ¿verdad? Él era alguien que no estaba preparado para la guerra, ¿verdad?, como tal, que el Señor le enseñó, porque cuando le pregunta, dijo, yo voy a ir, ¿verdad? Yo voy a ir a pelear contra este filisteo incircunciso. Dice, yo así, mire, una vez, y le empezó a contar, ¿verdad?, a Saúl, dijo, una vez llegó un oso y a quitarme
borreguitas, ¿verdad? Mis ovejas, y yo se las quité. Y un león vino, o sea, el Señor lo preparó. Él no era un guerrero, como guerrero no tenía ninguna probabilidad, pero el Señor ya le había enseñado, ¿verdad? Ya había tratado con él. Él iba con esa confianza, porque usted cree que usted como una persona ir a pelearse, imagínese con un oso o con un león. Pero él tenía la confianza, dice que el Señor estaba con él, esa era la confianza de él. Imagínese, llega alguien chaparrito, no sé, ¿verdad? No sé qué estatura tenía David, pero llega con un gigante de 3 metros, imagínese, hermano, ¿cuántos de ahí no son 2,5 metros? ¿Cuánto puede ser de ahí? Imagínese una persona hasta el techo así de 3 metros, con una lanza, con una espada, con un escudo, con todo el traje, ¿verdad? De un guerrero. Preparado, hermano, para la guerra. De hecho, era el de la confianza, ¿verdad? Que le tenía nombre, pues era ahora sí sí, ¿verdad? El que tenía, ¿verdad? Para la pelea. Los filisteos tenían la confianza en ese hombre, en un hombre, pero David tenía la confianza en el Señor. Y dice, tú vienes a mí, ¿verdad? Con espada, y tú dices, pero ¿cómo iba de David? En el nombre del Señor de los ejércitos. Él iba con esa confianza. Tuvo que pelear. No se libró de la pelea. No, nomás dijo, yo confío en Dios y se cayó. No se cayó nada más así. Él tuvo que pelear. El Señor lo tuvo que preparar con aquel oso, con aquel león, ¿verdad? Lo preparó. De la misma manera nosotros, el Señor, ¿verdad? Nos prepara, el Señor nos enseña, y cuando tenemos esa confianza, hermano, el Señor se manifiesta. Otro ejemplo, hermano, que hemos escuchado, que hemos leído, ¿qué pasó con Elías y los profetas de Baal? ¿Cuántos profetas eran? Imagínense que usted... ¿A qué le podemos ponerle 450 personas? ¿Dónde podemos? Aquí, ¿cuántos somos aquí? 100, le caben 100 hermanos aquí. Imagínese, 3 veces más está lleno y usted tiene que pelearse contra todos. Así era, ¿verdad? Así fue de la forma en la que estaba Elías. 450 contra 1. Imagínese moralmente que empiezan a decir, pues, mira, todos los que nosotros contra ti. Pero ¿qué pasó, hermano? Llegó la hora del sacrificio. Llegó la hora, ¿verdad? Cuando tenía que clamar al Señor. ¿Y qué pasó, hermano? El Señor respondió. Pero él tuvo que haber confiado en el Señor. No podía ser porque, bueno, no. Él tenía una verdadera confianza en el Señor, que Él le iba a responder esa petición. De esa misma manera, hermano, el Señor a cada uno de nosotros, hermano, porque es el mismo Dios. Es el Dios al que nosotros confiamos, es el Dios al que nosotros servimos. ¿Qué dice el Salmo 91? Caerán un lado 1,000 y 10,000 para el otro lado, y luego que dice, mas a ti no llegarán. ¿Pero por qué, hermano? ¿Nomás porque sí? ¿O porque confía en el Señor? Porque confiamos en el Señor. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Ellos confiaron en el Señor. Porque si leemos, ¿verdad?, esa parte ahí en Hechos, ¿verdad? Si leemos, dice que ellos injustamente, ¿verdad?, los metieron a la cárcel. ¿Qué hicieron? Porque le sacaron un demonio prácticamente a una mujer, una muchacha y no iba diciendo mentiras, iba diciendo la verdad. Pero dijo ella, y dijo, enmudece. Y entonces los metieron a la cárcel. Pero ellos sí, dice, que estaban en la cárcel, dice que estaban tristes, llorando, decepcionados de Dios, porque pues los metieron a la cárcel injustamente. ¿Qué hacían Pablo y Silas?
Dice que ellos estaban cantando, alabando al Señor, cuando de repente dice que cayó un temblor, ¿verdad? Y dice que se abrieron las puertas, se zafaron, ¿verdad? De lo que estaban ellos amarrados, las cadenas. ¿Pero por qué fue, hermano? Porque ellos confiaban en el Señor, y sabían, ¿verdad?, que el Señor estaba con ellos. Y esto nos sirve a nosotros ver la grandeza de Dios y ver cómo, ¿verdad?, cuando nosotros confiamos en Dios, el Señor, ¿verdad?, abre las puertas, Él nos libra de todo problema. Pero nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que todo, hermano, independientemente de todo, de la confianza que tenemos en Dios, todo tiene que ser conforme a su voluntad. Eso es lo que tenemos que también nosotros aprender. Porque a veces decimos, no, es que yo confío en Dios, pero esa confianza en Dios es depender plenamente de Él y saber que Él tiene un propósito en las cosas. Dice ahí en 1 de Juan 5:14. Amén, ¿lo tiene? Dice así en el nombre de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y lo dice ¿cómo, hermano? Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué pudiéramos entender cuando dice que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad? Que nosotros se la pedimos, pero con ese entendimiento que Él va a hacer lo que Él tiene el propósito. Y lo vemos y lo vimos ahorita con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían la confianza de que el Señor los iba a librar, pero ellos dijeron, y si no, era porque ellos sabían que si iba a ser la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos. Ellos desde un principio ellos dijeron, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos va a librar de tu mano, Rey, y si no, de todo modo no vamos a hacer eso, porque ellos tenían una confianza en el Señor y ellos sabían que sí iba a ser la voluntad de Él. Y esa voluntad era, hermano, porque a lo mejor si el Señor los hubiera librado de una forma, pudieran haber pensado a lo mejor Nabucodonosor, pues fue una coincidencia, porque pues es que se cayó, porque el Señor a lo mejor hubiera dicho, pues es que calentamos de más el horno y pues por eso se desbarató y se cayó, pues ya no lo pudimos echar, pero fue porque lo calentamos de más. No iban a ver la mano de Dios. Entonces aquellos jóvenes, ellos estaban conscientes, ¿verdad?, de que se iba a hacer, ellos en su confianza era bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios no los libró, pero la voluntad de Dios era que los metieran al horno de fuego, pero Él los iba a librar. Y esa era la voluntad de Dios, y así es como nosotros debemos de entender y aprender que muchas veces cuando nosotros tenemos a lo mejor algún problema, estamos pasando por alguna necesidad, queremos que el Señor nos sane, queremos que el Señor nos escuche, queremos que el Señor haga esto, haga la hora, pero no obramos bajo la voluntad de Dios porque queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, no como Dios quiere. Recordamos, hermano, cuando Lázaro murió, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando dijeron, Señor, pues Lázaro ya murió? Pero ¿qué dijo el Señor? Esa enfermedad era ¿para qué, hermano? Para que se viera la gloria de Dios, porque él tenía un propósito y se hizo la voluntad de Dios. Para el Señor, imagínense, el Señor, ¿qué pasó con aquel que dice, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero tú nomás da la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar? Ese es el poder de Dios. ¿Usted cree que no podía haber hecho lo mismo el Señor con Lázaro? Podía haber hecho lo mismo.
Pero él sabía, era la voluntad de Dios que muriera. ¿Por qué? Porque era para que se viera la gloria de Dios. Y así nosotros, ¿verdad? También, hermano, muchas veces dice que el Señor, dice que a veces pedimos y el Señor no nos lo da. ¿Por qué no nos lo da? Porque pedimos mal, porque lo queremos, porque es para nosotros mismos, porque nosotros es algo que yo deseo. No es lo que Dios quiere. Dios quiere a lo mejor enseñarle a alguien. Iba platicando con una hermana y yo le decía, hermana, el Señor tiene un propósito en todas las cosas. Pues el mismo Señor dijo, cuando el Señor iba a morir, ¿qué dijo? Él quería, dijo, si Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero ¿qué dijo? Pero que no sea como yo quiero, sino como, hermano, como sea tu voluntad, porque Él tenía un propósito y pasó, ¿verdad? Pasó lo que tuvo que pasar. Pero era para un propósito. De esa misma manera, cuando nosotros estamos pasando dificultades, cuando nosotros esperamos en Dios, el Señor, cuando Él tiene un propósito y se va a hacer la voluntad. Y el Señor no nos va a dejar. Entonces, nosotros siempre, hermano, tenemos que hacer todo bajo la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos, hermano, bajo la voluntad de Dios, pues, o sea, el Señor no cumple caprichos, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, no, pues es que yo le pido a Dios, pero mire, vamos allá a 1 Juan 3, hermano, ahí mismo en el capítulo 3. Por eso es importante, ¿verdad? De que nosotros, o sea, de la única forma, hermano, que nosotros podemos, ¿verdad? El Señor nos escuche es confiando en Él. Pero ¿cómo podemos demostrar que confiamos en Él? Yo creo primero, pues, haciendo su voluntad, ¿verdad? Y guardando sus mandamientos. Dice en el verso 21, en el nombre de Jesucristo, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermano, la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso a veces, ¿verdad? Dice, pues ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? Porque no dejamos que sea la voluntad de Dios, y porque también nosotros pues no hacemos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. No guardamos sus mandamientos, no hacemos las cosas agradables que son de Dios. Y por eso a veces, ¿verdad?, batallamos. Pero cuando usted, hermano, dice cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Pero bajo la voluntad de Dios, sabiendo cuál es el propósito, entendiendo el tiempo de Él. No mi tiempo, sino el tiempo de Dios. Él es fiel, Él es justo. Dice que Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Y si estamos pasando por algo es porque el Señor nos quiere enseñar algo a nosotros, o se lo quiere enseñar a alguien que está cerca de nosotros. Dice, vamos otra vez ahí rapidito porque el tiempo ya se fue, hermano, y vamos ahí a Hebreos 10. Verso 35. Amén. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Dice primero, dice, no perdáis pues vuestra confianza. No pierda la confianza en el Señor, no la pierda. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué, hermano? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Como humano, es difícil. Imagínense, volviendo otra vez, ¿verdad? Imagínense lo difícil, ¿verdad?, que fue estar Daniel con los leones hambrientos como humano. A lo mejor no se le hizo nada difícil porque él tenía la confianza. Pero si a mí me meten me avientan a lo mejor me pasa lo que a estos gobernantes que tal ni siquiera caían y ya se los habían comido. Sí, porque así dice, ¿no? Dice que el rey, ¿verdad? Dice que, pues es el rey Darío, ¿verdad? Era el rey Darío, ¿verdad? Dice que pues dijo, ahora, bueno, ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes lo hicieron con toda mala intención. Y dice que cuando los aventaron, dice que tal ni caían y ya los leones ya se los estaban comiendo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que confiar en Dios y no hay que perder esa confianza porque hay grande galardón. ¿Sabemos qué es un galardón? Es un premio, ¿verdad? El galardón es un premio. ¿Cuál es el premio? Si yo estoy enfermo, ¿cuál será el premio? Y si el Señor no me sana, pero el Señor me lleva a su presencia, ese va a ser mi premio, el estar con el Señor. Aunque se escuche tal vez irónico, pero es porque nosotros, hermano, no perdimos esa confianza en Dios, que Él tenía un propósito. Santo es Dios. Así es que, hermano, ¿verdad? Que siempre, hermano, que nuestra confianza, hermano, sea en el Señor. Siempre, siempre hay que confiar en Dios. Siempre. Hay que estar, hermano, conforme, que todo lo que pidamos sea conforme a la voluntad de Dios. Y como nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pues que alcancemos a entender, ¿verdad? Como dice aquí en el verso 35, que no perdamos pues esa confianza, que Él tiene un propósito en las cosas. Dice, y esto lo digo para terminar, ¿verdad? En el Salmo 118, verso 8 y verso 9, dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Porque si usted confía en mí, yo le voy a fallar, ¿verdad? Porque a lo mejor yo le prometo que le voy a dar 1,000 pesos y a la última hora me los quitaron, no me los dieron, o se me perdieron, o al último me echo para atrás porque, ay caray, pues 1,000 pesos, pues. Entonces, mejor confía en el Señor porque Él es fiel, hermano. Él es fiel. Nosotros fallamos, pero Él siempre permanece fiel. Dice que en Él, hermano, no hay ni siquiera una sombrita así de una variación. Él siempre permanece fiel. Entonces, ¿vamos a confiar en el Señor? Vamos a confiar en el Señor. ¿Que es difícil? ¿Verdad? Como humanos, cuando estamos pasando la afrenta o la necesidad, tal vez se nos haga difícil, pero cuando confiamos en Dios, es como un niño, a los que tenemos hijos o nietos ya chiquitos, usted a su hijo lo puede pasar por lo más peligroso, pero él, mientras usted lo lleve de la mano, él no se preocupa. Él está confiando que, como papá, que no lo va a echar a la lumbre, ¿verdad? Ni lo va a aventar a ahogar. Así nosotros, hermano, tenemos que confiar en Dios. Que nuestra confianza sea de esa forma. Que estemos pasando por lo que estemos pasando, que esa sea nuestra confianza. Que así como aquellos hombres que pasaron por grandes dificultades, el Señor los sacó. Amén. Señor los bendiga. Dejo este lugar, hermano.